Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas por asistir a una nueva sesión de los webinars de CEA. Hoy contamos con Martín Bayón. Martín obtuvo el título de doctor con mención internacional en Ingeniería de Producción y Computación por la Universidad de León en el 2025. Previamente cursó el grado en Ingeniería Informática en el 2019 y el máster en Ingeniería Informática en el 21, en la misma universidad. Es autor de numerosos artículos científicos publicados en revistas indexadas en el Journal Citation Report y en actas de congresos nacionales e internacionales. Además, ha participado activamente en comités científicos y organizadores de diversas conferencias, así como en la impartición de talleres y cursos de formación relacionados con sus áreas de especialización. Actualmente es profesor ayudante doctor en el área de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de León. Sus líneas de investigación se centran en el desarrollo de sistemas de localización y mapeado simultáneo, SLAM, la fusión de múltiples mapas de entorno y la navegación autónoma de robots móviles terrestres. Hoy Martín viene a presentarnos su conferencia Integración de mapas CAD y SLAM para supervisión y control de sistemas multirobot. Y sin más, pues nada, agradecer a Martín por ni dudarlo ni un segundo en el momento en que le ofrecí la posibilidad de participar en esta iniciativa. Y sin más, pues agradecértelo de nuevo y cederte la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí dar esta pequeña charla, este webinar. Y quien tiene que agradecer soy yo, a CEA y en especial a Esteban que me den esta oportunidad, esta posibilidad de venir a contaros un poquitillo en un tema que a mí me parece muy interesante, un tema en el que hemos trabajado durante los últimos meses y que normalmente le llamamos Cactus-SLAM. Decimos que esto es la metodología Cactus-SLAM o el proyecto Cactus-SLAM, y en concreto hoy vamos a hablar de cómo aplicar este proyecto para la integración de mapas de tipo CAD y de tipo SLAM, ambos tipos de mapas, para supervisar y controlar sistemas multirobot, ¿vale? Es un poco lo que vamos a ver. Vamos a dar una pequeña introducción en todo este tema relacionado de qué es la robótica, cómo es la sensórica asociada a un robot móvil, terrestre en concreto, pero que puede ser aplicada a cualquier otro tipo de robot. Y vamos a presentar este proyecto que espero que os guste tanto como me gusta a mí. Ya me ha quitado un poquitín Esteban esta primera diapositiva o el contenido, pero bueno, por hablar un poco sobre mí, yo soy graduado y máster en Ingeniería Informática por la Universidad de León y muy recientemente, en este mismo año, he terminado mi tesis doctoral en el programa de Ingeniería de Producción y Computación, en la que he defendido mi tesis denominada Percepción y Optimización en Plataformas Robóticas Autónomas. Esta tesis, además, obtuvo la mención internacional por, entre otros requisitos, haber realizado una estancia de investigación en la Universidad La Sapienza de Roma, que dio un poco pie a que hoy traigamos el proyecto y la charla que traemos. Ahora mismo soy profesor ayudante doctor, como bien decía Esteban, en el área ISA de la Universidad de León, y mi docencia principalmente se centra en temas como redes de comunicaciones, redes inalámbricas y sistemas de movilidad autónoma, ¿vale? Y la investigación pues va también en estos ámbitos más centrados en el uso de robots, la combinación de distintos sistemas implicados en estos robots y cómo sacar el máximo de la coordinación y la cooperación de ellos. ¿Por qué tenemos que hablar hoy en día de robótica? Bueno, pues es fundamental. Yo creo que a nadie le queda ya duda de que la robótica, los vehículos autónomos, los robots en general ya forman parte de nuestras vidas y los distintos sensores que los componen, pero yo creo que se hace más evidente aún cuando nos damos cuenta del proceso de transformación que todos estos sistemas han llevado a lo largo de los últimos años, ¿vale? Tenemos en esta imagen tres dispositivos muy relacionados con la charla de hoy. El primero de ellos sería un vehículo autónomo que participó en los desafíos DARPA de Estados Unidos, ¿vale? Y que vemos que está cargado de distintos sensores, vienen los racks del techo o por los paragolpes. En el medio tenemos uno de los sensores más habituales en este tipo de vehículos, que sería un sensor LiDAR, en este caso de la marca Velodyne, y a la derecha, pues un robot de tipo perro de los primeros que se fabricaron y que eran enormes, diseñados para llevar grandes cantidades de peso.
¿A qué nos ha llevado la innovación? ¿A qué nos ha llevado el hecho de que todos estos sistemas cada día se usen más y se implique más esfuerzo en ellos? Bueno, pues a tener vehículos autónomos hoy en día que, aunque puede que sigan llamando la atención por las calles, desde luego no son tan llamativos como lo eran en un pasado, ¿vale? Muy integrados con la propia diseño del vehículo, como el caso de este Volvo. Tenemos miniaturización en el caso de los sensores, como por ejemplo sensores LiDAR de la marca Ouster, que son mucho más pequeños, mucho más eficientes y mejor integrables en los distintos vehículos. Y tenemos el caso de Boston Dynamics, por ejemplo, con sus vehículos tipo perro, que hoy en día tienen una libertad de movimiento y pueden hacer toda serie de acrobacias que veamos en vídeos sin ningún tipo de problema. Por dar un pequeño repaso y que todos empecemos en la misma página, me gustaría hablar de la robótica autónoma móvil, en concreto hoy, y de los distintos sistemas que componen cualquier robot que se pueda desplazar de esta forma, ¿vale? Yo me ha gustado dividirlo siempre de esta forma: sensores, percepción, localización, planificación, control y actuadores o actuación, porque creo que es la forma consecutiva en la que la información va pasando de unos subsistemas a otros, ¿vale? Si hablamos sobre sensórica, diremos que hoy en día lo más habitual en el mundo de la robótica es utilizar sensores LiDAR, muy de moda últimamente, y cámaras, tanto RGB como de precisión, de cámaras de tipo estereoscópico o cámaras infrarrojas, ¿vale? Pero también hay otros sensores muy importantes, como podrían ser el radar, también para percibir la posición de objetos con respecto a nosotros, o que nos permiten obtener la posición de nuestro vehículo, bien sea por redes satelitales como el GPS, bien sea por el movimiento que está teniendo el vehículo en un momento dado, como las unidades inerciales, o bien sea por la rotación que nuestras ruedas o las articulaciones de nuestro robot están sufriendo en un cierto momento, ¿vale? Toda esta información que los sensores generan se pasa al siguiente elemento de esta cadena, ¿vale? Que sería la percepción. ¿Qué es percibir para un robot? Bueno, pues es ser capaz de analizar su entorno, ser capaz de extraer información valiosa de ese entorno. Hablamos aquí de identificación de objetos, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de un coche autónomo que circule por nuestras carreteras, pues identificar peatones, identificar una señal de stop o identificar a otro objeto que pueda ser un obstáculo. Pero también podemos hacer identificación de tipo segmentación semántica, ¿vale? Es decir, dada una imagen RGB, por ejemplo, indicar la clase a la que pertenece cada uno de los píxeles y de esta forma dibujar de forma precisa el contorno de una persona, de ese coche o de la propia calzada por la que nosotros circulamos. De una forma muy paralela hablamos de tracking, ¿vale? O de una forma complementaria, que en este caso no solo tenemos en cuenta qué objetos hay en nuestro entorno, sino cómo esos objetos se desplazan y qué objeto se corresponde con cuál otro en distintos momentos del tiempo, ¿vale? Y hablamos, lo he dejado aquí en la parte derecha porque va a ser una constante de SLAM, ¿vale? SLAM hablaremos posteriormente de ello, pero bueno, hoy en día es uno de los conceptos más investigados en robótica y es la capacidad de, en el mismo momento, identificar dónde está el robot y construir el mapa del entorno por el que este robot se está desplazando. Bien, si hablamos de localización, tenemos varios tipos de sistemas de localización. Podrían ser satelitales, por ejemplo, si tenemos en cuenta constelaciones como el GPS, o pueden ser sistemas de localización local, en la que una serie de balizas de mi entorno me permiten identificar dónde está mi vehículo. Podemos hacer también navegación por estima, en el caso de los robots, por ejemplo, que tienen la capacidad de contar el número de rotaciones de sus ruedas, y tenemos distintas estrategias de localización, bien basadas en filtros de Kalman o filtros de partículas, o bien estrategias basadas en la localización en grafos, ¿vale? De nuevo, volvemos a incidir en el tema de SLAM, que es fundamental en los sistemas de localización de los robots modernos. Y una vez que ya sabemos cómo es nuestro entorno, una vez que sabemos
qué posición ocupamos en nuestros robots necesitan ir a algún sitio, ¿vale? Necesitan que les marquemos un punto de destino para que ellos puedan calcular la trayectoria que les lleve hasta allí, ¿vale? Diferenciamos aquí una trayectoria global de una local, ¿vale? En la que la trayectoria global sería la óptima, asumiendo que ese entorno es perfecto e invariable, ¿vale? Y una trayectoria local en la que el robot tendrá en cuenta todos aquellos aspectos dinámicos que pueda encontrarse en el camino. Por ejemplo, una persona que se cruza en su camino o una puerta que el robot quería atravesar, pero que cuando llega allí resulta que esa puerta está cerrada, ¿vale? Algoritmos fundamentales en este aspecto son, por ejemplo, el algoritmo de Dijkstra o el A estrella, ¿vale? Y me gustaría mencionar también la importancia de la coordinación entre distintos robots a la hora de planificar una tarea. Por ejemplo, podríamos tener una situación en la que dos robots colaboran de forma que la trayectoria se resuelva en un menor tiempo. Bien, cuando sabemos hacia dónde tiene que ir nuestro robot, necesitamos introducirle las distintas secuencias de control para que llegue a ese objetivo, ¿vale? Y aquí tendríamos que tener en cuenta varios tipos de limitaciones. El primero sería la limitación física del propio robot. Por ejemplo, un robot que tenga ruedas de tipo Mecanum podrá desplazarse en todas las direcciones y podrá rotar sobre sí mismo. Y sin embargo, si nuestro robot es un robot con dirección de tipo Ackermann, como pasa en los coches que tenemos todos, pues no podrá, por ejemplo, realizar giros sobre sí mismo. Tendrá siempre un cierto radio de giro y podrá haber situaciones en las que ese robot no pueda superar la ruta, ¿vale? Por supuesto, también tendremos restricciones de operación, como por ejemplo la velocidad máxima que un vehículo puede tomar en una cierta región de nuestro espacio o de nuestro entorno. Y todas estas operaciones de control se traducirán en órdenes de bajo nivel que se enviarán a nuestros actuadores. En el caso de un vehículo, por ejemplo, los actuadores podrían ser el acelerador, el freno y la herramienta de dirección que tengamos, por ejemplo, nuestro volante, pero podríamos tener distintos tipos de actuadores dependiendo de nuestra plataforma móvil. Podría ser, por ejemplo, hélices, en el caso de un vehículo marino o timón, podrían ser hélices también en el caso de los drones o podrían ser propulsores en el caso de la robótica espacial, ¿vale? Todos ellos son actuadores y responderán de una forma u otra en función de nuestra situación. Bien, si nos pasamos un poco de este esquema y hablamos de esa parte que yo consideraba fundamental de SLAM en robótica, ¿vale? Comenzaremos diciendo que SLAM son las siglas en inglés de localización y mapeado simultáneo, ¿vale? Es decir, dado un robot que no sabe dónde está en su entorno y que no sabe tampoco qué aspecto tiene su entorno, veamos cómo podemos construir estas dos cómo podemos despejar estas dos incógnitas a medida que nos movemos, ¿vale? Y en este caso tendremos distintos tipos de sistemas SLAM según la sensórica que incorpore nuestro vehículo. Podríamos hablar de SLAM LiDAR o SLAM basado en cámaras RGB, cámaras habituales, basado en cámaras de profundidad, como las cámaras estéreo, o incluso basado en sensores como el radar, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo que nosotros buscamos con SLAM? Bueno, pues generar un poco el mapa como el que pueden apreciar en la parte derecha, ¿vale? Y si son capaces de percibirlo, pues verán el pequeño robot que ha ido recorriendo ese entorno, que ha ido recopilando esos datos y que ha ido generando el mapa que vemos en pantalla, ¿vale? En este caso, SLAM se basa en tres requisitos básicos. El primero de ellos es que el mapa que nosotros generemos, la predicción que hagamos de nuestro entorno debe ser exacta, como en casi todas las disciplinas. Si no tenemos exactitud, nuestros datos no van a ser lo suficientemente buenos. Y el segundo aspecto es que necesitamos que sea computacionalmente eficiente, ¿vale? Idealmente, estos sistemas deben ser ejecutados en tiempo real, en la propia unidad de computación que incorpore el robot, pero desde luego lo que no puede pasar es que un recorrido de unos pocos segundos en el robot nos consuma una gran cantidad de tiempo en un ordenador para generar el mapa correspondiente. Y esto nos lleva a que habitualmente desarrollemos sistemas SLAM
que se desarrollan a medida, se diseñan a medida para un cierto vehículo en un cierto escenario y con una cierta cantidad y tipo de sensores. También tenemos inconvenientes en el caso de SLAM. Un inconveniente habitual es el tema de las oclusiones, ¿vale? Un robot no puede predecir aquello que está detrás de un obstáculo, y si nuestros sensores, cámaras o LIDAR no pueden ver lo que hay detrás, evidentemente no podremos generar un mapa de esa región del entorno. El segundo sería la asociación incorrecta, es decir, que nosotros con las medidas del entorno que estemos realizando no seamos capaces de generar un mapa adecuado, ¿vale? Porque no seamos capaces de combinar todas esas mediciones de forma correcta. Y el tercero de los problemas sería la deriva, que es aún suponiendo que las oclusiones no son un problema y aún suponiendo que la asociación es correcta o todo lo correcta que podemos obtener, podemos llegar a situaciones como la siguiente, ¿vale? En la que, espero que mi ratón se vea por aquí, creo que sí, un vehículo ha recorrido un entorno, pero las pequeñas derivas que iba acumulando durante su recorrido han hecho que nuestro punto de destino, representado aquí, en el cursor que yo tengo ahora mismo, no se parezca nada a un punto similar o un punto que representa el mismo espacio en el entorno por el que había pasado antes. Hoy en día tenemos sistemas SLAM que son muy eficientes, tenemos sistemas SLAM que en la mayoría de los casos solventan estos problemas y nos dan lugar a la imagen que tenemos en la parte de abajo, pero no siempre es el caso, ¿vale? Además, me gustaría comentar la forma en la que habitualmente definimos la posición de un robot dentro del paradigma de SLAM, ¿vale? Normalmente decimos que la posición de un robot viene dado por una medida relativa con respecto al origen de coordenadas del mapa en el que ese robot funciona. Se representa aquí. El mapa tiene un eje de coordenadas que podríamos considerar 0, 0, 0, por ejemplo, y el robot estaría en una posición en ese sistema de coordenadas. Bien, normalmente representamos estas posiciones, en el caso de los robots 2D, pues con una matriz de rotación y un vector de traslación que ubicamos en el espacio SE2. Si fuesen robots en 3 dimensiones, pues sería el espacio SE3 de forma similar. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema vendrá dado cuando tengamos más de un robot en el mismo entorno, ¿vale? Tendremos un robot con su identificador número 1 y un segundo robot con su identificador número 2, que ambos disponen de una posición relativa a su propio mapa. Es decir, un robot no sabe nada del otro y viceversa. ¿Qué hacemos habitualmente para solventar este problema? Bueno, pues creamos un nuevo sistema de coordenadas más global aún, al que ya denominaremos, por ejemplo, mundo, ¿vale? Y ubicamos los orígenes de coordenadas de cada uno de esos mapas independientes dentro de este mundo, ¿vale? De forma que podamos coordinar y alinear sus distintas informaciones. Podemos representar o podemos visualizar este hecho en esta imagen en la que vemos que dos robots, uno de color azul y otro de color naranja, han recorrido distintas regiones de un entorno. Bien, si nosotros fuésemos capaces de identificar la zona común de ese entorno y alinear correctamente esos mapas, pues llegaríamos al caso que vemos en la zona derecha, ¿vale? En la que el mapa global está construido por la combinación de los dos mapas de los robots que encajan, que se alinean de forma adecuada. ¿Cuál es la problemática entonces que tenemos? Si esto ya parece que lo tenemos solventado. Bueno, pues para nada. La problemática viene impuesta cuando nosotros planteamos distintos tipos de robots, con distintos sensores, con distinto software y que puedan convivir en el entorno. Hoy en día estamos muy habituados, por ejemplo, a tener un Roomba en nuestra casa, como vemos ahí en el medio, un robot de limpieza, pero quizás no estamos tan habituados a tener robots industriales como el que vemos en la parte superior derecha. Bien, quizás en España no es
común, en otras partes del mundo se está empezando a extender un poco más el hecho de que vehículos como este que vemos aquí pequeñito de Prime, de Amazon Prime, realicen entregas a domicilio, en la puerta de nuestra casa, ¿vale? Estos vehículos son autónomos, incorporan una serie de sensores y unas pequeñas ruedas que les permiten desplazarse. Y en la parte inferior derecha tendríamos el caso de un vehículo autónomo, en este caso de la marca Waymo, propiedad de Google o división de Google, que puede circular sin conductor y sin ningún tipo de problema por las calles abiertas al público, al tráfico. ¿Vale? Bien, ¿cuál es el problema que yo planteaba? Bueno, pues que la coordinación de estos sistemas no siempre es sencilla, por varios motivos. El primero de ellos es porque no tienen por qué compartir una forma común de representar su entorno, ¿vale? En este caso vemos como el entorno se puede representar como un mapa de características, por ejemplo, en el que yo marco la posición de una serie de landmarks, de referencia, de balizas, ¿vale? Se puede representar como un mapa de cuadrículas, que es muy común. Si tienen en casa un robot de limpieza que incorpore tecnología LIDAR, por ejemplo, puede que hayan visto mapas similares. O se puede representar como un mapa topológico, en el que definimos una serie de puntos clave en el entorno y la relación de estos a través de puertas, pasillos o otros elementos. ¿Vale? Pero es que aun cuando distintos robots o distintos sistemas utilizan el mismo tipo de mapas, en este caso mapas de cuadrículas, no siempre generan el mismo mapa de entorno o no siempre perciben el entorno de la misma forma. En este caso, se ha exagerado un poco las discrepancias que podrían tener distintos robots a la hora de percibir un entorno, pero nos sirve a nivel ilustrativo muy bien para ver cómo un entorno aparentemente sencillo, formado por una especie de edificio en Y con un pasillo largo, pues puede ser percibido de forma distinta por varios robots. En este caso, este primer robot exageró la anchura de este pasillo. En el segundo de los casos, bueno, y omitió el hecho de que aquí en el medio había una columna. El segundo hemos supuesto que alargó el tamaño de esa columna, además de esta sección de pasillo que hay desde aquí hasta la curva. Y el tercero de ellos, bueno, pues descuadró la orientación de este pasillo, también curvó este otro corredor, que es un problema muy habitual en sistemas SLAM, ¿vale? Y generó pues una versión distorsionada del entorno. Bien, distintos sistemas entonces diríamos que producen incoherencias o producen sistemas o representaciones ligeramente distintos. Creo que sí que se llega a apreciar en esta diapositiva el overlay, la sobreimpresión de unos mapas sobre los otros en el que, bueno, pues aunque la zona central sí que parece que es común, en las zonas periféricas tenemos graves discrepancias entre todos los sistemas. ¿Vale? Por otro lado, y paralelamente, tenemos otro tipo de problemas relacionados con SLAM, como puede ser la supervisión que haga un operador de estos robots, ¿vale? La interpretación que el operador pueda hacer del entorno. En este caso presento tres ejemplos de mapas. El primero de ellos está basado en características y creo que a ustedes, al igual que a mí, les costaría mucho reconocer qué entorno podría representar este mapa. El segundo de ello es verdad que es bastante más sencillo de interpretar. Podríamos más o menos identificar varias habitaciones con distintas columnas y con elementos entre medias, con un poco de ruido, pero espero que estén de acuerdo conmigo en que el tercero de los mapas es el más sencillo de interpretar para nosotros, para las personas, para los humanos. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a verlos día a día y ahora hablaremos más sobre ello. Además, como comentábamos, es habitual que a la hora de generar mapas SLAM suframos oclusiones, suframos deformaciones en los mapas, y en este ejemplo pues tenemos dos visualizaciones del mismo entorno, de la misma sección de salas, en la que ahora mismo casualmente me encuentro yo, en la que esta sección de la derecha pues tenía una gran cantidad de cajas y elementos que estorbaban, que no permitió que el robot percibiese de forma correcta el espacio y las dimensiones de esa sala.
¿vale? Bien, decimos entonces que, o podemos estar de acuerdo en que este mapa era el que más fácilmente se interpretaba por un humano. Este tipo de mapas corresponde a un mapa CAD, un mapa de diseño asistido por ordenador, y podríamos decir que es una representación abstracta del entorno, ¿vale? Ningún robot lo ha generado, ningún robot ha utilizado sus sensores para acumular la información de este mapa, y por tanto es independiente de cualquier robot que nosotros intentemos utilizar en este entorno, ¿vale? También son fácilmente interpretables por el simple hecho de que las personas estamos acostumbrados a tratar con este tipo de mapas, bien sea en el caso de planos que nos ofrece quizás el constructor de nuestra propia vivienda a la hora de vendérnosla, bien sea por planos de salidas de emergencia en un entorno, o bien sea por planos de ubicación, por ejemplo, en un centro comercial que nos permite identificar la tienda a la que nosotros queremos ir. Estamos muy acostumbrados a ver y a interpretar este tipo de mapas en cuanto nos indican un puntito rojo en el que estamos ahora mismo, ¿vale? Pero además estos mapas es habitual que contengan información adicional, como por ejemplo la ubicación de puntos de luz, tomas de red o información para la planificación de rutas. Por ejemplo, rutas preferidas, si estamos hablando de la navegación de robots, podríamos decir que es preferible que el robot circule por el pasillo en lugar de ir pasando de sala a sala por pequeñas puertas, ¿vale? Bien, llegamos entonces al kit de esta cuestión, que sería el sistema CAD2SLAM. Disponemos de un mapa CAD de nuestro entorno. En este caso vemos en pantalla el edificio fase 2 de la Escuela de Ingenierías de la Universidad de León, y en la parte derecha tendríamos pues la representación SLAM que con un robot realizamos de ese mismo espacio, de los pasillos de ese edificio a medida que circulábamos. Bueno, pues nuestro objetivo con este proyecto es ser capaces de trasladar la información de uno de los mapas al otro y viceversa, ¿vale? En concreto, queremos un sistema que nos permita combinar o que nos permita utilizar ambos mapas de forma robusta, de forma eficiente y de forma adaptable, ¿vale? Ampliemos un poco la definición de cada uno de estos términos. Hablemos de robustez como como el hecho de que la combinación de esta información sea adecuada, ¿vale? Que no generemos incoherencias, que no generemos asociaciones incorrectas. Digamos que la eficiencia en este caso vendrá dada por la compatibilidad de este sistema con la ejecución en tiempo real del robot, con el hecho de poder utilizar el sistema sin ningún problema en cualquier tipo de robot. Y hablemos de la adaptabilidad también como la compatibilidad con cualquier robot, con cualquier sistema SLAM, independientemente del tipo de sensores que implemente o de la forma de movimiento de este, bien sea con ruedas, bien sea con piernas o bien sea incluso un vehículo volador, por ejemplo. Bien, ampliemos entonces qué queremos de Cad2SLAM, cómo lo definimos. Bueno, pues nosotros definimos Cad2SLAM como una función que simplemente se encarga de, dada una posición en SE2, devolver otra posición en SE2, ¿vale? Y en este caso diremos que, bueno, dada una posición en el mapa CAD, denominada con el subíndice Q de query, devolvamos otra posición en el mapa SLAM, ¿vale? Denominado con el superíndice S en el caso de SLAM y con el superíndice B en el caso del blueprint, en el caso del mapa CAD. Esta proyección o esta función podría ser a la inversa. En este caso, pues vamos a definir uno de esos caminos y vamos a esperar que lo que nos devuelva esta función sea lo siguiente, sea una posibilidad o una forma de, dada una serie de posiciones en un entorno, definidas aquí con distintas flechas azules, verdes o moradas, cómo podemos nosotros predecir la posición que esas mismas flechas tendrían o tienen en tiempo real en el otro de los mapas, ¿vale? Y en este caso tendremos que tener en cuenta pues, que si esta flecha azul, por ejemplo, circulaba de forma paralela a la pared que tiene a su derecha, pues en la versión adaptada o en la versión más bien distorsionada de nuestro entorno, tendremos que mantener esa consistencia de circular aproximadamente de forma paralela a esa pared, ¿vale? Lo mismo
podemos apreciar, en el caso de las flechas rosa y naranjas, que en la versión correcta del mapa se están mirando directamente, y en la versión alterada del mapa, si bien no tienen esa característica de alineación o de paralelismo, sí que podemos ver que localmente están centradas en su región del pasillo y mirando hacia el extremo opuesto del pasillo. ¿Vale? Bien, la proyección o el hecho de pasar de un mapa a otro es algo que ya existe, ha existido durante mucho tiempo y que se puede resolver de forma tan sencilla como dando una proyección rígida. Es decir, ofreciendo una transformación y una rotación y quizás también un proceso de escalado que tenemos que aplicar a uno de los mapas para que se alinee, se coordine con el segundo. ¿Vale? Bueno, pues esta proyección rígida, por supuesto, funciona fenomenal cuando ambos mapas son buenos, son precisos, son métricamente consistentes, pero no funciona tan bien cuando se da la situación como la que planteamos aquí. ¿Vale? En este caso, en azul podemos ver una representación de un edificio con una forma muy bien marcada, con esquinas de las paredes a 90 grados, como todos esperaríamos que fuese un edificio, y en rojo vemos la sobreimpresión alineada o que se ha tratado de alinear del mapa SLAM generado con un robot. ¿Vale? Como vemos, en este caso hemos alineado la parte central del edificio, que tiene una alineación relativamente aceptable, pero a medida que nosotros nos desplazamos hacia los extremos de ambos corredores, la alineación se vuelve totalmente incoherente y no nos ofrece una buena función de proyección de uno de los entornos a otro. Como referencia, este mapa es un mapa real generado en el Departamento de Ingeniería Informática, Automática y de Gestión de la Universidad La Sapienza en Roma, en Italia. Bien, ¿cómo podemos entonces realizar este sistema de proyección si decimos que una proyección rígida no funciona? Bueno, pues en este trabajo, en Cat2Slam, lo que proponemos es utilizar una malla de proyección que sea no rígida, es decir, una malla que nosotros podamos rotar, que podamos contraer, que podamos estirar, que podamos en definitiva modificar su forma para atender a las particularidades del entorno. ¿Vale? Eh, Hablando un poquitillo de cómo se implementa esta malla, decimos que para nosotros la malla se representa con esta X, ¿vale? Y se compone de un conjunto de pares de elementos, ¿vale? Donde XB corresponde a una matriz de transformación en uno de los entornos, en el entorno CAD, podríamos representarlo aquí como cualquiera de estos puntitos de esta malla que está perfectamente alineada, y XS se corresponde con una matriz de transformación también en el otro de los entornos, en el entorno SLAM. ¿Vale? Y en este caso me gustaría que no pensasen en esta malla de proyección o en estas dos imágenes como mallas independientes, sino como la misma malla de forma previa y de forma posterior a sufrir un proceso de optimización del que hablaremos después. ¿Vale? En este caso, cada uno de los elementos de ambas figuras correspondería a un elemento XB o a un elemento XS de este conjunto grande. Bien, ¿cuál es el problema o no tan problema que nos da esto de modificar una malla no rígida? Bueno, pues que la precisión podría ser que no fuese absoluta, ¿vale? Que globalmente generemos unas pequeñas imprecisiones. Esto es un intercambio, un trade-off que nosotros consideramos que es aceptable a cambio de lograr una precisión local muy alta. ¿Vale? Es una circunstancia que se da en otros sistemas cotidianos, como podría ser el hecho de representar nuestra Tierra, nuestro planeta, en una proyección plana del espacio. Por ejemplo, la proyección de Mercator, que es una de las más utilizadas y que, como bien sabrán, presenta graves distorsiones en las zonas cercanas a los polos especialmente. ¿Vale? Sin embargo, es una proyección que localmente, a nivel de ciudad, a nivel de barrio, a nivel de edificio, no genera grandes distorsiones ni grandes problemas. Lo mismo proponemos hacer aquí. Bien, ¿cómo definimos entonces, cómo realizamos este sistema
de proyección adaptativa? Bueno, pues tomemos como referencia dos representaciones del mismo entorno. La superior asumamos que es la representación CAD y la inferior la representación del mapa SLAM, y hagamos un pequeño zoom, un pequeño recorte de una zona en la que queremos proyectar una posición, ¿vale? Digamos que esta posición, o indicada con el color verde, ¿vale?, está en S2, como todo lo que hemos hablado hasta ahora, y busquemos una región de esa malla no rígida de la que hablábamos antes, donde la distancia entre los elementos de esa malla y el elemento que nosotros buscamos sea pequeña, sea inferior a un valor umbral, este epsilon que marcamos aquí, y por tanto obtengamos una serie de elementos XQ, que definimos aquí con color naranja, que estén cerca no solo de la posición que ese robot tiene en el mapa CAD, sino también de la posición que tendría en el mapa SLAM. Y aquí, como podrán observar, estamos utilizando las bondades que nos da el hecho de haber definido nuestra malla como un par de elementos en uno y en el otro de los mapas. A continuación podemos simplemente utilizar interpolación para, teniendo en cuenta la distancia que separan el punto query, el punto de nuestro estudio, de cada uno de los puntos de esa malla, calcular la posición que nuestro punto query tendría en el otro de los entornos. Este segundo punto se define aquí con un color azul, con esta X mayúscula S, y correspondería en este caso pues con la flecha que acabamos de representar en el dibujo. Bien, esto que les he contado hasta ahora, de momento parece un poco de magia, porque ¿qué valores tiene esa malla no rígida que hacen que esta proyección funcione bien? ¿Cómo se inicializan esos valores? Bueno, pues esos valores provienen de un proceso que nosotros denominamos control de la proyección, en el que realizamos una selección inicial de todos los elementos de la malla, ¿vale?, teniendo en cuenta la morfología de nuestro entorno en uno de los mapas, por ejemplo, en el mapa CAD, y realizando una división en forma de cuadrícula de ese entorno. Como podrán observar en la parte derecha de la imagen, esa división en forma de cuadrículas para nada se alinea con el otro de nuestros mapas, con nuestro mapa SLAM, y por tanto nos beneficiamos o hacemos uso de una selección de puntos de correspondencia. En este caso, asignamos las distintas esquinas de nuestro entorno de forma que podamos relacionar esta esquina que yo ahora mismo les señalo con el ratón con esta otra esquina en el otro de nuestros mapas, ¿vale? Identificar esquinas es un proceso muy simple para los sensores LIDAR o para las capacidades que tienen nuestros robots, pero podríamos utilizar cualquier otro elemento de referencia, como por ejemplo puntos de luz del mismo o de distinto color esta luz. Podríamos utilizar marcadores en nuestro entorno, como los marcadores, por ejemplo, QR o marcadores Aruco, o podríamos utilizar cualquier otro sistema que nos permita a nosotros identificar dos puntos que se corresponden en distintas representaciones del entorno, ¿vale?, o por ejemplo en distintos entornos generados por distintos robots. Bien, dados estos elementos de X y dados los puntos de correspondencia, simplemente nos faltaría definir una serie de restricciones suaves que sean de dos tipos. Unas restricciones locales que mantengan la consistencia de esa malla, que no permitan que esa malla se distorsione en exceso, y unas restricciones globales que corrijan la distorsión que hay entre ambos mapas, las diferencias que hay entre los dos mapas con los que nosotros trabajamos. Estas restricciones nos permitirán realizar un proceso de optimización de la proyección que está basado en el uso de factor graphs, ¿vale? Si están habituados con el uso de factor graphs, sabrán que un factor graph se define como una serie de variables y una serie de restricciones para las que debemos encontrar el valor óptimo de las variables tal que se minimice el conjunto de las restricciones o el conjunto de los valores de error asociados a dichas restricciones.
En este caso, las restricciones locales se representan como la distancia que une dos variables de nuestro entorno, dos de estos puntos de color negro, pues la línea que los une sería una restricción local, y las restricciones globales están representadas aquí como la línea que enlaza las estrellas verdes con los las estrellas rojas con los cuadrados verdes. Y en este caso relaciona los distintos puntos de correspondencia en ambos mapas. Bien, si nosotros utilizamos estos dos tipos de restricciones para optimizar el factor graph, observaremos un proceso que si, aquí está, así si se ve bien, un proceso de optimización que generará esta situación que ustedes pueden observar, ¿vale? En la que unas restricciones, o más bien algunas de las variables deben ceder en su posición, deben desplazarse en el entorno, de forma que el conjunto, el cómputo global de los errores se mantenga pequeño, se mantenga mínimo. Bien, nosotros hemos probado este sistema en distintos entornos reales de los edificios de aquí de la Universidad de León, de los edificios de la Universidad La Sapienza en Roma, pero también en entornos sintéticos, en entornos de demo que hemos generado con unas restricciones o con unas discrepancias especialmente altas y nos ha permitido comprobar el correcto funcionamiento de nuestro sistema. ¿Vale? En este caso, uno de los ejemplos que puedo mostrarles es como si nosotros tenemos dos mapas de entorno, representados aquí en color azul y en color rojo, que yo trato de alinear con una proyección rígida, pues pueden observar cómo la sección izquierda de nuestro entorno más o menos se alinea de una forma adecuada, ¿vale? Esta alineación aquí es correcta, pero cuando nos desplazamos al final de este corredor, de este pasillo, pues encontramos grandes diferencias en la posición de las columnas, las paredes y otros elementos. Si en lugar de nosotros realizar una proyección rígida de ese entorno, hubiésemos utilizado nuestra proyección Cat2Slam o utilizamos nuestra proyección Cat2Slam, observamos cómo estas discrepancias o estos errores desaparecen por completo. ¿Vale? En este caso, no solo nos hemos alineado correctamente en la sección derecha y además a la vez en la sección izquierda del entorno, sino que disponemos de una herramienta con la que, dada una posición en uno de los entornos, podemos desplazarnos al otro. Otro ejemplo podría ser el caso en el que yo tenga distintos mapas generados por distintos robots. En este caso tendría 4 robots que puedo proyectar sobre un mismo mapa común. ¿Vale? En este caso, todos estos mapas de colores, el verde, el morado y el azul, se proyectan sobre el rojo para dar lugar a la imagen que ven en la parte derecha, en la que los colores, pues evidentemente están mezclados porque se superponen todos unos sobre los otros. No solo hemos analizado de forma visual este sistema, sino que hemos realizado también un experimento consistente en la simulación de un escaneo LIDAR en ambos de los mapas. ¿Vale? En este caso, dada una posición en el mapa Blueprint, en el mapa CAD, y dada su correspondiente posición en el mapa SLAM, utilizando este sistema que les comentamos, disponemos de dos nubes de puntos. La nube de puntos del mapa CAD y la nube de puntos del mapa SLAM. Si nosotros utilizásemos una vez más nuestro sistema para generar la versión alternativa de esta nube de puntos, ¿vale? Podríamos representar nuestra nube de puntos original del mapa CAD en el sistema de coordenadas del mapa SLAM, que en este caso se ha representado con el superíndice B estrella. Posteriormente hemos calculado el error que estos dos mapas tenían, el mapa SLAM y el mapa CAD proyectado sobre el mapa SLAM, aplicando un sencillo método de el error punto a punto. Como pueden observar en la siguiente captura, el error es muy pequeño en estos entornos, ¿vale? Cercano a los 5 centímetros en la mayoría del recorrido. Y bueno, sí que se observa que el error es ligeramente mayor en aquellas zonas del entorno que sufren mayores distorsiones o que sufren mayores diferencias en uno y en el otro de los mapas.
Numéricamente hemos realizado distintos experimentos en los distintos entornos de pruebas que teníamos y llegamos a la conclusión de que en todos los entornos nuestra media de error está cercana a los 5 centímetros para distintos recorridos de distinto tamaño, lo que consideramos muy aceptable y adecuado. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta ese aspecto que comentábamos antes de la capacidad de ejecutar este sistema en tiempo real. ¿Vale? En este caso, hemos realizado mediciones del tiempo de ejecución de nuestro sistema, tanto en la preparación del sistema como durante su uso en general. Vemos como la preparación, si bien depende en gran medida del tamaño del entorno, por ejemplo, vean que para este último entorno la preparación es un tiempo sustancialmente mayor y el tiempo de optimización es también sustancialmente mayor, la ejecución media de nuestro sistema se encuentra siempre acotada muy cercano o por debajo de los 0,1 milisegundos, lo cual significa que sin ninguna duda en casi cualquier tipo de circunstancia podríamos ejecutar este sistema en tiempo real en cualquier hardware de robot que nos encontremos. Por último, me gustaría presentarles una serie de vídeos, una serie de demos de cómo este sistema funcionaría en la realidad. Vemos en este caso como la posición de un robot representada o simulada a través de esa flecha roja que se va moviendo por el entorno, se presenta de forma simultánea en el otro entorno, en el entorno alternativo. ¿Vale? En este caso podríamos hacer la transformación o la proyección en un sentido o en el otro. Este, como les comentaba, es uno de esos entornos sintéticos que habíamos generado, pero también tenemos ejemplos en entornos reales. Este, por ejemplo, sería el edificio en el que yo ahora mismo me encuentro, en una de las salas, y como pueden observar, pues da igual a dónde nos movamos de este entorno, siempre podemos obtener la posición correspondiente en el otro de los mapas. Por último, tengo otro de los ejemplos de aquí, de los edificios de la Universidad de León, que tiene la particularidad pues, de que en su origen el mapa estaba rotado 90 grados. Por fines de visualización, pues aquí lo hemos rotado otra vez para que sea un poco más sencillo de ver. La conclusión de este sistema, bueno, pues sería que hemos definido un nuevo sistema de proyección, la proyección que nosotros denominamos adaptativa y que nos permite combinar distintas representaciones del entorno, por ejemplo, provenientes de distintos robots. Utilizamos el paradigma de optimización de Factor Graphs para modelar y posteriormente optimizar las diferencias que hay entre cualquiera de estos entornos y hemos logrado un sistema que es preciso, que es robusto y que es eficiente. Este trabajo fue presentado a través del paper Adaptive Projection Between CAD Blueprints and SLAM Maps, que está publicado en la revista IECubo Robotics and Automation Letters, disponible en Open Access, y que aprovecho aquí para agradecer a mis compañeros Natalia, Maite, José Alberto y Héctor de la Universidad de León y Giorgio de la Universidad de Sapienza por haber colaborado conmigo en este trabajo. Sin más, no me queda más que dar a su disposición en caso de que tengan cualquier duda o cualquier curiosidad que les gustaría saber de este sistema y, por supuesto, si más adelante quieren contactar con nosotros por curiosidades de este sistema, pues por ahí les queda el QR del paper y mi correo electrónico. Muchas gracias y le devuelvo la palabra a Esteban, que ya veo que está por aquí. Muchas gracias, Martín. No sé si alguno de los asistentes quiere formular alguna pregunta, bien a través del micrófono, a través del chat. Eh, Hola. Yo sí que tenía una duda de una cuestión. Bueno. Y, yo soy Antonio de la Carlos III. Yo quería preguntar, en la diapositiva 38, si la puedes poner, Sí, yo creo que sí. que era la de los tiempos y las valoraciones de... Sí, por aquí. Vale, a mí no me sale, no sé si...
Sí, Uy, ¿no se ve? se ve. Ah, vale, sí. Ahora sí. Sí, tenía una duda que del tiempo de preparación junto con la relación de variables del factor graph, dijiste que dependía mucho la preparación del tamaño de los edificios, entiendo. Entonces, no sé si la cantidad de variables está relacionado también con el tamaño de los distintos entornos, pero si es así, entonces no acabo de entender muy bien, por ejemplo, el caso de MIC con respecto a DIAG, que si te fijas, pues MIC tiene muchas más variables, pero en cambio DIAG requiere más preparación. No sé si qué pudo Sí. haber afectado ahí o... Requiere Perdón si es varios. muy... No, no, por supuesto, es una pregunta buenísima porque en la charla quizá no da tiempo a contarlo todo, pero para eso están las preguntas. Depende de varios aspectos. El tema del número de variables del factor graph viene definido por el tamaño del entorno. Por supuesto, un entorno más grande requerirá de un mayor número de variables para representar este entorno, pero también por un aspecto que nosotros podemos definir a la hora de ejecutar este sistema, que es el tamaño de malla. ¿Vale? Es decir, cuando antes hablábamos de que el muestreo de los elementos de esa malla se realiza en una forma de grid dentro del entorno, nosotros podemos definir el tamaño de celda. Es decir, queremos que nuestras celdas tengan el equivalente a 10 centímetros en el entorno, que tengan 5, que tengan 1 metro, ¿vale? Entonces, eso nos va a definir, por una parte, un grupo de variables del factor graph. A mayor resolución de mi entorno tendré un mayor número de variables. Y por otro lado, también depende del número de referencias de puntos de correspondencia que yo tenga, ¿vale? Porque si yo en mi entorno tengo una gran cantidad de puntos de correspondencia, eso me generará un mayor número de variables y un mayor número de restricciones en el factor graph, ¿vale? En este caso, el entorno DIAG y el entorno MIC no difieren tanto, quizás en el tamaño en metros cuadrados de la superficie de los mapas, pero sí que es verdad que el entorno DIAG, si lo recuerdo, tenía forma como de C de lado, era arquitectónicamente o geométricamente más sencillo, ¿vale? Y por tanto, con una pequeña cantidad de variables, perdón, con una pequeña cantidad de puntos de correspondencia podemos más o menos ajustar el entorno de forma adecuada. ¿Qué hablamos en este caso de los tiempos de preparación? Bueno, pues definimos en este tiempo de preparación el coste que nos genera, dado un mapa representado como una imagen, por ejemplo, en el caso de los mapas CAD sería habitual que nos pasasen una imagen. ¿Cuánto tiempo tardamos en generar ese factor graph correspondiente y en asignar la correspondencia de distintos puntos? ¿Vale? Ese sería el valor de preparación. Y por el otro lado, el valor de la optimización dependería no solo también del número de variables que tengamos, sino de cuál sea el error que nosotros encontremos en esos mapas. Efectivamente, si nosotros tenemos dos entornos que ya más o menos están bien alineados, porque no generamos un gran error al realizar el mapa SLAM, ese tiempo podrá ser menor que, por ejemplo, en el caso del MIC, que sí que teníamos unas distorsiones más grandes y además hicimos un mayor número de iteraciones. ¿Vale? El número de iteraciones que nosotros hagamos en principio no está acotado, podemos hacer tantas como queramos hasta que definamos que el error es suficientemente pequeño para nosotros. Vale. En cualquier caso, estos dos valores no los consideramos críticos porque son operaciones que se realizan en una única ocasión, ¿vale? Se realiza solo cuando instalamos el sistema en un robot o cuando llegamos a un nuevo entorno y desde luego son valores totalmente despreciables cuando los comparamos, por ejemplo, con el tiempo que nos lleva a generar el mapa SLAM de ese entorno. Conducir un robot por las distintas salas de ese entorno e ir creando el mapa es un tiempo de varios minutos o de varias horas, dependiendo del entorno en el que estemos. No, sí, al final tú tienes que hacer el mapa y una vez hecho el mapa tampoco te interesa o tampoco te afecta
que se haya tardado más o menos, Claro, porque ya hace, bajas a partir de ahí. sí, correcto. El valor que sí que es muy relevante es esa ejecución media que se tiene que hacer cada vez que nosotros queramos proyectar la posición de uno de los mapas al otro y que está por debajo de o en torno al 0,1 milisegundos. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Gracias, Antonio. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, pues parece que no. Vamos entonces a darte las gracias de nuevo, Martín, por tu presentación. También la enhorabuena por ese trabajazo. También a tu equipo, que sois un equipo genial en lo humano y en lo académico y en lo investigador. O sea Muchísimas que nada, gracias. que muchísimas gracias. Un gusto haber estado hoy con vosotros y espero que haya sido una sesión productiva. Totalmente. Gracias. Muy bien, un saludo. Chao. Salud.